Bienvenidos hermanos un día más al tiempo del estudio bíblico. Gracias a Dios por la oportunidad de estudiar su palabra en total libertad públicamente. Hay que aprovechar esa bendición. Vamos a encomendar el tiempo de nuestro estudio en oración. Bendito Padre, te alabamos en esta hora y te decimos que eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos que tú perdones todo pecado en nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a estar en plena comunión contigo, dependiendo de ti para todo, siendo guiados por tu Santo Espíritu en tu voluntad, llenados por Él para tener comprensión, entendimiento, sabiduría de tu palabra, para encontrar el sentido que tú querías que el escritor de esta carta exprese para bienestar y salvación de nuestras almas. Te rogamos que tú cuides a cada hermano y cada oyente que participa de este estudio, que tú apartes toda distracción, toda preocupación, todo problema de nuestras mentes y que tú nos guíes al pleno conocimiento de tu palabra. Te alabamos y bendecimos tu nombre por todas tus misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos continuando con el estudio de la Carta Universal de Judas. Ya hicimos una introducción la semana pasada, recordando que Judas era medio hermano de Jesús, medio hermano de Santiago, plenamente de Santiago, y quienes rechazaron junto con el resto de su familia durante el ministerio al Señor Jesucristo, pero luego de su muerte y resurrección se entregaron plenamente al servicio del cristianismo. Y es así como tenemos esta carta, que fue escrita a mediados de los años 60 del siglo I, tal vez hacia finales de pero para coincidencia de la mayoría de los estudiosos esto debió haber sido antes del año 70 de la destrucción de Jerusalén. Debido a las referencias que hace, se cree que fue escrita después de las cartas de Pedro. Entonces nos ubicamos ahí más o menos por el año 66 al 68 de esta era. Bueno, esta carta vamos a leer los saludos primero, que nos indican quién la escribió y a quién va dirigida. Dice: Judas, un siervo de Jesús el Mesías y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesús el Mesías. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Para muchas personas estaba mal traducida la forma usual, pero aquí en la textual tenemos ya recogida la traducción que la mayoría de los críticos hacen. Por lo tanto, tiene el sentido más fiel del saludo original. ¿A quién va dirigida esta carta? A los llamados, a quienes hemos sido llamados y guardados en Dios Padre para Jesús el Mesías, pero principalmente amados, llamados y amados. Es algo que tristemente se nos olvida muy frecuentemente, que somos amados por Dios. A veces lo vemos como un Dios lejano, inalcanzable, inaccesible, estricto, pero por medio de Jesucristo tenemos libre acceso al Padre, y esto es una prueba de amor. Esta carta va dirigida a toda la iglesia, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesús el Mesías, para Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Usualmente un saludo fraterno que venía en las cartas comunes de la época mandaba paz, pero aquí el apóstol desea de parte de Dios para su pueblo misericordia.
Misericordia es lo que nosotros recibimos sin merecer, prácticamente todo, porque si somos conscientes de nuestra humana y pecadora condición, no tenemos derecho a exigir nada. Pero por medio de Jesucristo recibimos misericordia, es decir, recibimos lo que no merecemos. Y además nos envía la paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite estar calmados, dormir y comer tranquilos, aunque estemos en las peores situaciones. Y amor, el amor de Dios y el amor que tenemos que tener entre los hermanos para que seamos reconocidos por el mundo, como lo dice el apóstol Juan. El amor que debemos tener por los enemigos, como nos mandó Jesús. El amor que tenemos que manifestar al mundo en general, a la humanidad, a las almas perdidas, al prójimo. Bueno, eso es lo que Judas desea de todo corazón para los creyentes. Entonces vemos este saludo, nos dice quién escribió la carta. Judas no apela a ser llamado el medio hermano de Jesús o hermano de Jesús, ya que él lo reconoce en su señorío espiritual y simplemente se considera su siervo, su esclavo y hermano de Jacobo, quien estaba en la misma condición de él. Nos dice a quién es dirigida esta carta: a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesús, el Mesías. ¿Y qué desea en este saludo epistolar? Misericordia, paz y amor, que ya existen, pero que sean multiplicadas, que abunden en gran manera. Es un lindo saludo. Sería lindo recibir de todos los creyentes estos buenos deseos, que son una especie de oración intercesora ante Dios por la iglesia, ¿no? Bueno, este es el saludo. Y del saludo nos dice cuál es el motivo de esta carta. De ahí del saludo cambia al tema de la apostasía. Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Aquí nos dice que él tenía previsto escribir, y es lo que la mayoría coincide. Judas, tal vez presionado por su posición en la iglesia, era tal vez exhortado, llamado a compartir sus memorias. Él nos expresa que quería escribir acerca de la común salvación, temas que, como veíamos la semana pasada, ya habían sido abordados por otros apóstoles. Pero tuvo una necesidad de escribir una exhortación, un llamado de atención, un llamado a despertar, un consejo enérgico, como el de un padre a un hijo. ¿Cuál es esta exhortación? Que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Estas palabras del final de este versículo 3 nos manda a la iglesia a despertar. La iglesia suele descansar plácidamente en los brazos de su Salvador, esperando con ansias muchas veces el momento del reencuentro con nuestro Señor. Y pasamos sin pena ni gloria por este mundo y pensamos que una vez salvos solo esperamos llegar al cielo. Bueno, Jesús nos mandó la gran comisión allá en Mateo 28. Ir por todo el mundo, a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es una tarea que nunca termina. Cada vez nacen más personas y hay más a quienes predicarles el Evangelio, a quienes bautizar, a quienes discipular. Esa es una labor fuerte. Pero Judas nos dice que también tenemos que contender. Contender es enfrentar, confrontar, pelear ardientemente, o sea, con todo el esfuerzo.
no es algo de tomar a la ligera, no es algo que se pueda eludir, no es cuestión de negociación, de ser condescendiente, sino de contender ardientemente. ¿Y por qué vamos a pelear con tanta energía? ¿Cuál es la causa de esta lucha? La fe, que una vez fue dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que decía el versículo 1, los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesús el Mesías. O sea, nosotros también. O sea, la iglesia de Cristo. Entonces vemos que la actitud del cristiano no puede ser una actitud pusilánime, esquiva, ociosa, miedosa, sino que lógicamente con toda la llenura del Espíritu Santo y con el uso que la Biblia tiene, escrita por el Espíritu Santo y dada a nosotros para conocer la voluntad de Dios, tengamos bases y argumentos para discutir, confrontar y resistir a quienes están en contra de esta fe que nos ha sido otorgada. Y continúa el versículo 4 en una descripción de qué se trata esta apostasía. Porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos. Aquí nos dice que están dentro de la iglesia, que los enemigos no están afuera. Es tal vez lo que desespera, motiva, indigna, causa el interés profundo de Judas para escribir esta carta. El Espíritu Santo lo conmueve y lo lleva a pelear y a exhortar para que todos hagamos lo mismo. Advertencia: dentro de la iglesia hay hombres impíos entrados disimuladamente. Jesús nos advirtió que el trigo y la cizaña crecen juntos y que solo en el momento que Jesús venga por su iglesia se sabrá quién es quién. Hay muchos que aparentan piedad, como decía Pablo, tienen una postura de santurrones, son muy activistas, les gusta ser admirados por las personas y de esa manera ganarse la atención, la confianza y el respeto de los demás. Pero aquí nos dice que son impíos y que dice que han sido destinados desde antiguo para este juicio. Ya tienen un propósito, como lo tuvo Judas, de hacer el mal, de prestarse a ser siervos de Satanás para atentar contra su iglesia. Una razón más para ser muy celosos en cuanto a quien llamamos hermano, a quien le damos la oportunidad de enseñar, a quien le damos la oportunidad de predicar, a quien le damos la oportunidad de ser parte de un ministerio, de una directiva o de acompañar en las labores ministeriales a los líderes de la iglesia. Muchos piensan que es cuestión de celos, pero no es celos, sino celo. Mucho cuidado por la obra del Señor, porque no podemos andar ingenuamente, cándidamente, recibiendo a todos como que si fueran santos de Dios, cuando algunos de ellos, como dice aquí, son hombres impíos que están metidos en la iglesia. ¿Qué hacen estas personas dentro de la congregación? Y se los garantizo, en las iglesias que he conocido, no hay una que se haya librado de tener gente impía molestando al interior, queriendo puestos destacados para influenciar malignamente en la congregación. Dice, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es esto? Convertir en lascivia la gracia de nuestro Dios. Es lo que enseñaban los gnósticos de aquel entonces, que si hemos sido salvos por gracia, si hemos sido perdonados por nuestros pecados, no importa cómo vivamos, si vivimos impíamente, si vivimos dándole rienda suelta a los placeres de la carne,
orgías, borracheras, comilonas, todo acto inmoral, especialmente los de naturaleza sexual. No importa, porque si Dios ya lo salvó, usted ya es salvo. Entonces, con esta falsa doctrina estaban llevando a la perdición a las mentes débiles que estaban en la iglesia. ¿Ha cambiado eso? No, se ha empeorado. Ahora son instituciones transnacionales con millones de dólares, gran poder a través de los medios de comunicación televisados, de internet, escritos, de radio. Usan todo para enseñarle a pecar a la gente. Y es lo que dice claramente Judas. Hay que ser ocioso en la lectura de la Biblia para caer en estas malas enseñanzas. Porque él ya lo advierte, ¿no? Dice que los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios. ¡Qué horror!, ¿no? Jesús cargó nuestros pecados. Sufrió la tortura, la pasión y muerte en la cruz por que seamos libres de pecado. Y como le dijo a la mujer que iba a ser apedreada, vete y no peques más. Es la idea del Señor, vete y no peques más, yo te salvo, yo te perdono, pero deja de pecar. Sin embargo, acá dicen, no importa que peque, porque si lo salvó, esa salvación vale todo, ¿no? Por lo tanto, niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Dios. Este es el grupo de los que no reconocen a Jesús como Dios y Señor. Hay muchas sectas, falsas religiones que se basan en malas interpretaciones, en ignorancia para decir que Jesús no es Dios. Y son parte de este grupo. Y es lo que angustia en todos los tiempos a los siervos de Dios. En este tiempo tenemos la amenaza de esta pandemia que ha tenido mucho tiempo encerrada a la gente en la casa, y en su búsqueda del Señor conectan cualquier exponente religioso a través de internet sin ninguna clase de discernimiento. Y como esta gente es auspiciada por Satanás, tienen una gran facilidad de palabra, poder de convencimiento, y llevan cautivas estas mentes débiles, ¿no? Las arrastran al pecado, porque tristemente la gran mayoría de las personas quisiera poder pecar libremente e igual irse al cielo para darle gusto a la carne y el espíritu. Pero Dios dijo claramente que no se puede servir a dos señores. Y en el versículo 5, versículo 5 nos pone de ejemplo la incredulidad del pueblo de Israel cuando en su condición en aquel entonces de ser el único pueblo escogido por Dios, aún así se resistía. Dice, y quiero recordaros, como a conocedores que sois de todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bueno, aquí nos dice que Jesús fue quien ejerció la salvación para aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Esta carta, comúnmente aceptada por la gran e inmensa mayoría de confesiones cristianas, indica claramente que Jesús fue el que salvó a Israel al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿no? Sacó a todos, no hizo acepción, la salvación se extendió a todos, pero, dice, después destruyó a los que no creyeron. Y este recordatorio nos hace abrir los ojos. No es verdad que si el Señor lo salva del pecado, usted puede vivir como le da la gana. Porque después, si usted se rebela contra lo que Dios expone en su palabra, el Señor lo castigará y lo destruirá. Por eso nos pone este ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel y lo pone a Jesús como protagonista, porque Jesús
ha sido siempre el protagonista de la salvación. Salva a todos, pero quienes no creen, quienes no obedecen, quienes no se comportan, quienes se rebelan, castigados, destruidos. ¿Dios ha cambiado? No, Dios no cambia. ¿Jesús ha cambiado? No, Jesús no cambia, es el mismo. Jesús ofrece la salvación para todos, pero quienes se resisten a obedecer, quienes se deleitan en la impiedad, en la carne, no pretendan que van a ser salvos. Se están engañando a sí mismos. El Señor los destruirá. Por eso está este ejemplo, por eso está esta comparación. Nos da otro ejemplo. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. En las rebeliones angelicales vemos que estos seres, que la Biblia dice son en poder, en naturaleza superiores a nosotros los humanos, estando junto a la presencia del Señor, aún así se rebelaron. En la gran rebelión de los ángeles fue la primera en el tiempo de Satanás. Y ahí, antes de la creación, fue expulsado Satanás con la tercera parte de los ángeles que se habían rebelado junto con él. Y cayó del cielo, fue expulsado del cielo. Pero también tenemos el caso de los ángeles que nos habla Judas, que son los que se unieron a las mujeres, porque se rebelaron contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ellos no tenían que unirse a las mujeres, pero ellos se unieron a las mujeres, y es de ahí de donde dice que nacieron los gigantes del tiempo antiguo. Por lo tanto, para la mayoría de los estudiosos más completos de la Biblia, esta es otra rebelión. Y si bien Satanás y sus demonios andan sueltos, dice que estos ángeles han sido mantenidos bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Satanás y sus demonios andan sueltos, serán lanzados al infierno en su momento, pero estos ángeles de esta rebelión están en prisiones eternas. ¿Por qué? Porque una de las cosas más ofensivas para Dios es que su creación se rebele en contra de él y quiera actuar en contra de su propia naturaleza, en contra de lo que Dios ha decidido para ellos. Y después vamos ampliando más, pero miren, aquí el ejemplo es que si los propios ángeles que comparten la presencia de Dios están bajo su gloria todo el tiempo, que son más poderosos que nosotros, también se rebelan. Y el Señor los castiga y no tiene contemplaciones a una creación superior a nosotros. ¿Qué nos espera a nosotros si nos rebelamos contra Dios? No nos queda más que esperar el día del juicio. Entonces, en el versículo anterior nos dice que destruye a los que no creen y acá los mantiene en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Cuando nosotros escuchamos el relato de Jesús que nos cuenta la historia del rico y Lázaro, nos dice que el rico, mientras espera su juicio, está en un lugar de tormento, en oscuridad, en esas prisiones eternas. Mientras aquí en vida tienen la posibilidad de escoger, cuando se escoge mal, cuando se escoge rebelarse en contra de Dios, lo que espera después de la muerte son esas dolorosas prisiones, lugares de tormento, hasta el día del juicio, donde serán enviados junto con Satanás y sus ángeles al infierno. Bueno, estos dos ejemplos están fuertes, ¿no? Del versículo 5, del versículo 6. Y ahora vamos a otro versículo, el 7. Así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquellos, ¿cuáles aquellos? Los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Ya nos vamos a seres humanos de nuevo, ¿no? Pero que cometieron el mismo pecado de los ángeles, irse contra naturaleza, específicamente los pecados sexuales y particularmente la homosexualidad, que es un pecado aborrecido tremendamente por Dios. Pecan contra Dios y contra sus cuerpos, se van contra la voluntad de Dios, se rebelan si Dios decidió, este nace hombre, esta nace mujer, ellos creen que son más que Dios y quieren cambiar lo que Dios decidió. Por eso estos ejemplos particularmente van contra ellos. Porque por eso dice, igual que los ángeles, que Dios los creó para un propósito, no para juntarse con mujeres. Acá los hombres deben de estar con mujeres, no hombres con hombres ni mujeres con mujeres. Por eso dice, habiendo fornicado pecados sexuales, he ido en pos de vicios contra naturaleza, y no solo la fornicación, la pedofilia, el abuso de los niños, el bestialismo, que es tener relaciones con animales, el sadomasoquismo, disfrutar infringiendo dolor al tener relaciones o recibiendo daño para sufrir dolor. Todas estas perversiones que muchos dicen que se pueden tener porque ya Cristo nos salvó, ¿no? Ustedes ven al líder de la religión católica, el Papa, diciendo que Dios ama a los homosexuales. La Biblia nos dice que Dios ama mucho al ser humano, le da la oportunidad de ser salvo, pero que Dios aborrece el pecado. Y pecado significa fallar en el blanco, o sea, no hacer lo que Dios manda. Pecado es la homosexualidad, por lo tanto Dios aborrece al pecado y al pecador, y si el pecador no se arrepiente se va al infierno. Pero está muy de moda la homosexualidad, ¿no? Muy recibida públicamente, junto con otros delitos como el aborto. Los llamados gobiernos progresistas, como los demócratas en Estados Unidos, están a favor de estas prácticas, por eso reciben gran apoyo de la mayoría de la humanidad, que es impía, que está perdida, que se va al infierno. Pero aquí nos dice que estas personas que vivieron en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan el relato con Lot? Que cuando fueron los ángeles a avisarles que tenían que salir, querían abusar sexualmente de ellos y le pedían a Lot que se los entregue. Así de pervertidos eran, igual que en nuestros días, ¿no? Sirven de ejemplo tanto esos ángeles como los pueblos de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que vivían el mismo estilo de vida, ¿no? Sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Así que si alguien le viene con el cuento de que Dios cambió, lo que es imposible, y que ahora considera aceptable lo que él siempre ha considerado abominable, y que usted puede seguir en sus vicios sexuales y ser salvo, le está mandando directo al infierno, porque aquí dice la palabra que sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. La Biblia es demasiado clara, nadie puede pasar por inocente ante la palabra de Dios. De la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la autoridad, blasfemando de las potestades superiores. Qué común es querer impresionar a las personas con el falso discurso de que Dios les ha hablado exclusivamente a ellos y les ha mostrado su voluntad, que ellos han visto visiones. Esos falsos apóstoles que abundan, muy ricos, muy famosos, muy poderosos, porque predican al Dios dinero y pretenden que Dios les revela cosas sobrenaturales y que tienen visiones. Pero en sus profecías y predicciones han fallado rotundamente, lo cual en el tiempo de la ley los hubiera condenado a la muerte, pero ya están condenados al infierno, ¿no? Y habla de estos mismos impíos infiltrados dentro de las iglesias. A muchos les duele, porque les gusta ese discurso y son seguidores de estos
vendedores de religión, ¿no? Tienen visiones, contaminan la carne porque pretenden ser muy santos, muy escogidos, pero viven en pecado sexual, llevan doble vida, ¿ah? Y rechazan la autoridad blasfemando de las potestades superiores. Ellos son los que insultan, amenazan, reprenden y hacen de todo con los demonios, con Satanás. Y aquí nos dice, citando un libro antiguo, que es un libro judío, pero citando la parte pertinente, porque es un libro que no ha sido jamás reconocido por el canon, que se llama La Ascensión de Moisés. En este libro hay cosas que son inspiradas por el Espíritu Santo, pero otras que son añadidas, por lo tanto no está en el canon, pero Judas, con la inspiración del Espíritu Santo, cita las partes que son pertinentes. Nos muestra que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Nos está hablando de arcángel, al quien la Biblia reconoce como arcángel, un nivel muy superior de los seres celestiales, con muchísimo poder, tanto que confronta y contiende cara a cara con Satanás. Según este libro de la Ascensión de Moisés, Satanás reclamaba el cuerpo de Moisés, ya que Moisés había matado al egipcio, había por lo tanto cometido asesinato, y Satanás quería el cuerpo de Moisés por esto, pero que el Señor lo guardaba, este cuerpo, y lo mandaba al arcángel Miguel para cuidar el cuerpo de Moisés. Pero dice que este arcángel tan poderoso, tan importante, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es muy importante ver este ejemplo porque se nos pretende inculcar que nosotros debemos estar en una lucha frente a frente con Satanás, que hay que reprenderlo, que hay que amenazarlo a los demonios, cuando Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo haría. Es lo que la vida cristiana me ha enseñado. Yo no estoy para ponerme de tú a tú con seres más poderosos en su naturaleza que yo, pero sí para pedirle al Padre que me proteja. Yo no tengo por qué perder el tiempo discutiendo con demonios. Yo tengo que decirle: Padre, en el nombre de Jesús te pido que me libres de estas fuerzas demoníacas que están molestando a estas personas, que están molestando a lo que sea, ¿no? Porque un cristiano está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Un verdadero cristiano está lleno del Espíritu Santo, por lo tanto no puede un demonio estar dentro de él. Pero el demonio sí puede molestar a su alrededor, ¿no? Pero la oración eficaz del justo puede mucho, nos dice la Biblia. Y cuando nosotros oramos eficazmente, o sea, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, hay mucho poder, porque el poder viene del Padre. Yo no tengo por qué ponerme a pelear con las potestades espirituales de maldad. Yo le doy la queja a mi Padre Celestial y Él los reprende, y ante la presencia de Dios no hay quien resista. Hay sectas y muchas confesiones cristianas y pseudo cristianas que hablan de exorcismos y emplean su tiempo en profundas luchas espirituales. La Biblia no nos manda nada de eso. Nos dice que se lo dejemos a Dios Padre. Y los pone aquí como mal ejemplo a los que se ponen a blasfemar contra las potestades superiores, o sea, quienes tienen más poder que nosotros, porque así los creó Dios. Nosotros no tenemos por qué blasfemar contra ellos. El Señor los juzga, el Señor los reprende. Él es mi Padre. Padre, líbrame. Padre, defiéndeme en el nombre de Jesús. Y esos demonios no pueden resistir la presencia de Dios. Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden, porque no han hecho un análisis bíblico de esta situación de lucha espiritual. Y en lo que por naturaleza entienden, en esto se corrompen como los animales irracionales.
Miren esto, ¿no? En lo que no entienden lo espiritual, se creen autoridades. Injurian lo que no entienden. Las autoridades, las potestades superiores, los poderes superiores que Dios le ha otorgado a estos seres por encima del ser humano. No saben, no entienden y se meten en eso. Injurian, blasfeman. Pero en lo que sí entienden la conducta natural de las personas regulada por la Biblia, en eso se comportan como animales irracionales. Hay muchos que ven conductas producto del pecado que son propias de los animales. A veces los padres de una camada matan a los más débiles para que sobrevivan los más fuertes. A veces vemos actos de sexo entre animales del mismo género, pero son producto del pecado el castigo sobre la naturaleza. Por eso dice que en las cosas que por naturaleza entienden, lo que es propio del ser humano, se corrompen como los animales irracionales. Poner de ejemplo la conducta de un animal irracional para justificar la conducta de un ser humano es algo bestial. De animales irracionales, de bestias. Eso dice Judas con profunda energía. Hoy en día, si hablamos de estas cosas en las iglesias, nos catalogan de extremistas, de fanáticos, pero estamos citando la Biblia. Solo estudiamos la Escritura y vemos claramente cómo Dios describe las rebeliones, usa los ejemplos de la antigüedad para condenar esta clase de pecados. ¿Qué podemos decir? La rebelión del ser humano contra Dios es algo que ofende a Dios, es algo que molesta a Dios, es algo que Dios castiga. Principal y particularmente quienes incitan a pecar, porque ya de por sí es malo quienes pecan, ¿no? Pero estas personas que se meten dentro de las iglesias, que fungen en muchos casos como pastores y líderes de ciertas iglesias. La Biblia nos enseña que no son más que impíos, encubiertos, preparados de antemano. Son la cizaña los que crecen juntos y engañan a los débiles. Principalmente enseñan a desobedecer a Dios y aducen que por estar en el tiempo de la gracia podemos vivir de cualquier pecaminosa manera que igual nos salvaremos. Pero los ejemplos que cita Judas, tanto como el pueblo de Israel fue salvo todo de Egipto, pero quienes no valoraron esa salvación fueron destruidos. Nos cita a los ángeles que se rebelan contra Dios, su naturaleza angelical, y se unen sexualmente a las mujeres. El Señor los castiga peor que a los que se rebelaron con Satanás, quienes todavía andan sueltos, los encierra en prisiones eternas para que ya no sigan pecando. Si los deja sueltos seguirían pecando y están reservados para juicio eterno. En la misma línea viene castigo de fuego para Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Por qué? Por homosexuales, por libertinos. Y dice que todo esto sirve de ejemplo, que quienes practican estas cosas van a sufrir el castigo del fuego eterno. También estos que se creen, engañan a los tontos diciendo que tienen revelaciones particulares y que se enlazan en tremendas luchas contra los demonios, amenazándolos, insultándolos, blasfemando contra ellos, injuriándolos. No son más que unos pobres ignorantes, no conocen nada de eso. Tenemos el ejemplo del arcángel Miguel, que siendo un arcángel tan poderoso, no se pone de tú a tú con Satanás, sino le dice, el Señor te reprenda. Aprendemos a poner nuestra confianza en Dios y no en nuestras fuerzas. Padre, líbrame de fuerzas demoníacas en el nombre de Jesús, se acabó.
porque esa es la oración eficaz. Y estas personas que se creen tan sobrenaturales, tan únicas, tan escogidas, que eso no existe en el ser humano, en las cosas que conocen se corrompen, pecan en lo que por naturaleza les debe ser conocido, y en lo que no conocen se meten, se comportan como animales irracionales. Bueno, esto es lo que vamos a ver hasta el día de hoy. La próxima semana continuamos con el resto de esta carta de Judas. Les ruego que repasen como buen ejercicio, busquen las citas que se relacionan con estos pasajes para recordar el pueblo de Egipto, su rebelión, como el Señor los castigó, los ángeles que estuvieron con las mujeres, el castigo de Sodoma y Gomorra. Y bueno, el que quiere investigar acerca de este libro llamado La Ascensión de Moisés, y como les digo, es un libro para usarlo de referencia, tiene sus partes correctas que son las citadas por Judas, tiene partes incorrectas, por eso no es bajo ningún concepto incluido como un libro de inspiración divina. Ya en la próxima semana también veremos el libro de Enoc, que también tiene sus partes pertinentes y sus partes equivocadas, pero que también es citado por Judas. Lógicamente, si el Espíritu Santo lo guía, las partes citadas son las correctas. Espero que despierte en ustedes el interés por aprender cada día más las cosas de Dios. Les ruego que si tienen alguna duda o comentario me lo hagan saber a través del grupo de WhatsApp o de la iglesia, o los que tienen contacto conmigo lo hagan personalmente. Algún momento volveremos a tener los estudios presenciales y podemos interactuar de mejor manera. Por ahora es todo, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga y me los guarde siempre. Hasta la próxima, si Dios quiere.